Bienvenidos a Mentes Oscuras, un espacio donde exploramos las mentes más perturbadoras de la mente humana. Hoy nos adentramos en un caso que paralizó a Estados Unidos y al mundo entero. Un crimen lleno de sangre, misterio y un juicio que dividió a un país. El de un hombre que lo tenía todo: fama, dinero, éxito, y que terminó convertido en el principal sospechoso del asesinato brutal de su exesposa y su amigo. La historia del caso O.J. Simpson es más que un crimen. Es el reflejo de una sociedad marcada por el racismo, los privilegios y el poder de los medios de comunicación. Un juicio donde las pruebas parecían aplastantes, pero el veredicto sorprendió a todos. Prepárate para revivir uno de los crímenes más famosos y polémicos de la historia. Esto es Mentes Oscuras. El caso O.J. Simpson es uno de los crímenes y juicios más emblemáticos, mediáticos y polémicos de la historia de Estados Unidos. Todo comenzó la noche del 12 de junio de 1994, cuando Nicole Brown Simpson, exesposa del famoso jugador de fútbol americano y actor O.J. Simpson, y su amigo Ronald Goldman, fueron encontrados brutalmente asesinados afuera de la casa de Nicole, en el exclusivo barrio de Brentwood, Los Ángeles. Ambos presentaban heridas de arma blanca tan violentas que la escena fue descrita por los investigadores como un baño de sangre. El caso conmocionó a todo el país. O.J. Simpson no era un desconocido. Era un ídolo deportivo, una estrella de la televisión y el cine, y un rostro familiar para millones de estadounidenses. Pero muy pronto pasó de ser una celebridad admirada a ser el principal sospechoso del doble asesinato. El arresto de Simpson estuvo marcado por un momento que pasó a la historia: la famosa persecución en la autopista, donde O.J., a bordo de un Ford Bronco blanco y con un arma en la mano, intentaba escapar de la policía mientras millones de personas seguían la transmisión en vivo. Esa imagen quedó grabada para siempre en la memoria colectiva. Matrimonio Brown-Simpson. Nicole Brown y O.J. Simpson se casaron el 2 de febrero de 1985, 5 años después de que Simpson se retirara del fútbol americano profesional. La pareja tuvo 2 hijos: Sidney Brooke Simpson en 1985 y Justin Ryan Simpson en 1988. El matrimonio duró 7 años, tiempo durante el cual Simpson fue investigado varias veces por la policía por violencia doméstica, y en 1989 no refutó los cargos por abuso conyugal. Brown pidió el divorcio el 25 de febrero de 1992, citando diferencias irreconciliables. Los cuerpos de Nicole Simpson y Goldman. A las 10 horas del 13 de junio de 1994, se encontraron los cuerpos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman en el exterior del dúplex de Nicole, ubicado en la calle Bundy, en Brentwood, Los Ángeles. Brown había sido apuñalada numerosas veces en la cabeza y el cuello y tenía heridas defensivas en sus manos. Se podía ver la laringe a través de la herida abierta en su cuello y la vértebra C3 estaba cortada. Ambas víctimas llevaban muertas unas 2 horas cuando fueron descubiertas por la policía. Robert Risk, uno de los primeros 2 oficiales en la escena, encontró un único guante ensangrentado, además de otras pruebas como un gorro que parecía hecho de lana, del que se supuso que pertenecía a Jason Simpson, hijo de O.J. Simpson, lo que le convertía en otro posible culpable, o quizá incluso el verdadero asesino. Los investigadores se dirigieron a la propiedad de Simpson en Rockingham para informarle de que su exesposa había sido asesinada. En el fondo de su casa, encontraron una Ford Bronco blanca con sangre en su interior y en su exterior. Posteriormente, el agente Mark Fuhrman saltó por encima de una pared externa y desbloqueó el portón para permitir a los otros 3 policías entrar en la propiedad. Los detectives declararon haber entrado sin una orden de registro debido a circunstancias urgentes, específicamente el temor de que Simpson también hubiera sido herido. Simpson no estaba presente cuando los detectives llegaron temprano en la mañana. Había tomado un vuelo a Chicago a últimas horas de la noche anterior. Los detectives entrevistaron brevemente a Kato Kaelin, quien se estaba quedando en la casa de huéspedes de Simpson. En un recorrido por la propiedad,
Foreman descubrió un segundo guante ensangrentado que luego se determinó era la pareja del encontrado en la escena del crimen. A través de pruebas de ADN, posteriormente se pudo determinar que la sangre en el guante provenía de ambas víctimas. Esto, junto con otra evidencia recolectada en ambas escenas, fue considerado como causa probable para emitir una orden de arresto para Simpson. Tras ser acusado por el brutal crimen de Nicole Brown y Ronald Goldman, O.J. Simpson debía entregarse el 17 de junio de 1994. Sin embargo, no apareció en la comisaría como había prometido. En su lugar, dejó una carta que muchos interpretaron como una nota de despedida, lo que desató una frenética búsqueda. Horas más tarde, la policía localizó a Simpson en un Ford Bronco blanco conducido por su amigo Al Cowlings. Lo que siguió fue una lenta persecución televisada por la autopista de Los Ángeles, con O.J. en el asiento trasero apuntándose con un arma. La escena fue vista en vivo por 95 millones de personas, interrumpiendo incluso la transmisión de la final de la NBA. Mientras miles de curiosos se agolpaban en los pasos elevados para presenciar el momento, la policía y sus allegados intentaban convencerlo de que se entregara sin hacerse daño. La persecución terminó tras más de 2 horas, en su casa de Brentwood, donde Simpson finalmente se rindió. En el vehículo hallaron dinero, un arma cargada, un pasaporte y hasta disfraces. Aquel día marcó un antes y un después en la historia de la televisión en vivo y convirtió el caso O.J. en un verdadero drama nacional. El juicio penal. Luego de aquella persecución que paralizó a todo Estados Unidos, O.J. Simpson finalmente fue arrestado y puesto bajo custodia. Pero lo que estaba por comenzar no era solo un proceso judicial. Era el inicio del juicio más mediático y polémico del siglo. El caso O.J. Simpson se convirtió en un espectáculo sin precedentes. Los medios de comunicación acamparon día y noche frente al tribunal. Las casas de los protagonistas fueron asediadas por cámaras, y cada detalle del proceso era transmitido en vivo para millones de espectadores en todo el mundo. Las cadenas interrumpían su programación habitual para ofrecer actualizaciones, y las ventas de periódicos y revistas se dispararon. La línea entre noticia y show televisivo se desdibujaba cada vez más. El equipo de defensa de Simpson, apodado por los medios como el Dream Team, estaba formado por algunos de los abogados más famosos y costosos del país, entre ellos Robert Shapiro, Johnny Cochran, F. Lee Bailey y el experto en ADN Barry Scheck. Su estrategia no solo consistía en rebatir las pruebas presentadas por la Fiscalía, sino también en exponer las fallas y prejuicios del sistema judicial de Los Ángeles, marcado por el racismo y la brutalidad policial. Una de las figuras clave fue el detective Mark Foreman, a quien el equipo defensor acusó de haber manipulado pruebas y de tener antecedentes racistas. Esta jugada generó dudas en el jurado y en el público sobre la imparcialidad de la investigación. Las pruebas contra Simpson eran en apariencia abrumadoras. Rastros de ADN de las víctimas en su ropa y en su vehículo, un guante ensangrentado encontrado en su propiedad, huellas y testimonios que lo ubicaban cerca de la escena del crimen. Pero la defensa logró convertir lo que parecía un caso cerrado en un juicio lleno de grietas, sembrando la duda razonable que sería decisiva en el veredicto final. Por fuera del tribunal, el caso desnudó las profundas divisiones de la sociedad estadounidense. Para muchos, la absolución de Simpson sería una victoria contra el racismo institucional. Para otros, sería la prueba de que el dinero y la fama podían comprar la libertad incluso frente a la evidencia más contundente. Mientras el juicio avanzaba, el país entero parecía detenido, pendiente de cada argumento, de cada testigo, de cada imagen. El proceso no solo juzgaba a O.J. Simpson, era como si toda una nación estuviera siendo examinada. El juicio del siglo estaba en marcha, y el mundo entero observaba. El 3 de octubre de 1995, llegó el momento que todo el país, y gran parte del mundo, estaba esperando: el veredicto. Después de 9 meses de uno de los juicios más mediáticos de la historia, y apenas 4 horas de deliberación, el jurado estaba listo para dar su respuesta. Afuera del tribunal, una multitud se había congregado. Adentro, los rostros de los protagonistas mostraban tensión y cansancio. En hogares, bares, oficinas y escuelas, millones de personas interrumpieron sus actividades para escuchar las palabras que definirían el destino de O.J. Simpson. El silencio
era absoluto cuando se escuchó. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Orenthal James Simpson no culpable de los cargos de asesinato en primer grado. La sala estalló en reacciones opuestas. Los familiares de las víctimas quedaron devastados, mientras que O.J. y sus abogados se abrazaban entre lágrimas y alivio. En las calles, algunas personas celebraban lo que veían como una victoria frente a un sistema judicial manchado por el racismo. Otras se preguntaban cómo un hombre que parecía tan culpable había podido quedar en libertad. Las cámaras captaron cada gesto, cada lágrima, cada mirada incrédula. Las encuestas revelaron un país dividido. Muchos afroamericanos celebraron el veredicto como una forma de justicia frente a décadas de abusos policiales. En cambio, la mayoría de los estadounidenses blancos lo vieron como un fracaso del sistema judicial, un ejemplo de cómo el dinero y la fama podían corromper la justicia. Pero el caso no terminó allí. Años después, en un juicio civil, O.J. Simpson fue declarado responsable de las muertes de Nicole Brown y Ronald Goldman y condenado a pagar millones de dólares en indemnización a las familias. Sin embargo, esa sentencia no cambió el hecho de que, en el juicio penal, había sido absuelto y nunca cumpliría condena por aquellos asesinatos. El caso O.J. Simpson dejó una huella profunda en la cultura y la historia de Estados Unidos. Más que un juicio, fue un espejo de las tensiones raciales, del poder de los medios, de las debilidades del sistema judicial y de cómo la fama puede transformar un caso criminal en un fenómeno social sin precedentes. El caso O.J. Simpson no fue solo un juicio, fue un fenómeno que cambió para siempre la forma en que la sociedad, los medios y la justicia se relacionan. La persecución en el Bronco Blanco, el juicio transmitido en vivo, las conferencias de prensa constantes, el desfile de testigos y abogados ante las cámaras, todo eso marcó el inicio de una nueva era, la de la justicia convertida en espectáculo. El proceso contra Simpson mostró el enorme poder de la televisión en moldear la opinión pública. Las grandes cadenas de noticias transformaron cada audiencia, cada testimonio, cada giro en el caso en material de consumo masivo. La audiencia no solo observaba el juicio, lo vivía como si fuera una serie de ficción, con héroes y villanos, con giros dramáticos, con cliffhangers diarios. Para muchos expertos, este fue el verdadero nacimiento de la telerrealidad y el preludio de un mundo donde el crimen y el entretenimiento se entremezclan en los medios. En lo social, el juicio expuso de forma cruda las tensiones raciales en Estados Unidos. Las encuestas mostraban cómo la opinión sobre la culpabilidad o inocencia de O.J. Simpson estaba profundamente dividida por cuestiones de raza. Para millones de afroamericanos, el veredicto representó un triunfo simbólico frente a un sistema judicial que durante décadas había sido utilizado como herramienta de opresión. Para otros, fue un ejemplo de cómo la riqueza, la fama y el poder pueden distorsionar la justicia. Además, el caso dejó huellas en la cultura popular. El Bronco Blanco se convirtió en un ícono, parodiado y recordado en películas, series y canciones. Los nombres de los abogados, como Johnny Cochran y Robert Shapiro, se volvieron tan famosos como el del propio acusado, y el famoso guante que no calzaba quedó grabado en la memoria colectiva como símbolo de una defensa hábil y de un fiscal que no supo contrarrestarla. Incluso décadas después, el caso O.J. Simpson sigue inspirando documentales, libros, películas y debates. El juicio del siglo no solo cambió la vida de sus protagonistas, cambió también la forma en que entendemos el poder de los medios, la justicia y la opinión pública. Una historia que, aún hoy, nos sigue recordando que a veces la verdad y la justicia no caminan de la mano. El caso O.J. Simpson nos enseñó que la verdad puede perderse en el ruido de las cámaras, que la justicia puede ser tan frágil como la opinión pública, y que el crimen, cuando se mezcla con el poder y la fama, se convierte en espectáculo. Décadas después, seguimos preguntándonos, ¿qué ocurrió realmente aquella noche? ¿La justicia triunfó o fracasó frente a los ojos de millones? Si este episodio te atrapó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia más de las mentes más oscuras y los casos más inquietantes del mundo. Gracias por ver Mentes Oscuras.